días, iglesia. ¿Cómo se encuentra esta mañana? Bueno, me alegra tenerlo en este lugar. Quiero que abra su Biblia en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y vamos a estar hablando hoy de un tema, pero muy interesante, muy importante. ¿Y sabe cómo se llama? El cristiano y su trabajo. Y necesitamos que la Biblia nos enseñe cómo debemos relacionarnos con el trabajo, cómo si tú eres empleado debes hacer las cosas, cómo si tú eres jefe debes hacer las cosas. Y sabes, la Biblia tiene palabras para eso, la Biblia nos enseña estas cosas. A veces la gente ignora lo que dice la Escritura y por eso cree que la Biblia no habla de ciertos temas, pero no, la Biblia habla de todo lo que es importante y fundamental para nosotros. Por eso esta mañana vamos a hablar del cristiano y su trabajo. Y quiero que leamos los versículos del 5 al 9 del capítulo de Efesios en este momento. Y que luego de que los leamos vamos a orar para que Dios sea trayendo luz a nuestros corazones y hablándonos, amén. Pero quiero que le prestes mucha atención a lo que vamos a leer. Efesios capítulo 6 del versículo 5 hasta el versículo 9 y dice la Escritura así: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciera, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Padre Celestial, te pedimos esta mañana que hables a nuestros corazones, que en el momento que reflexionamos y meditamos en estos versículos, tu palabra sea revelada en nuestras mentes y a nuestros corazones y podamos entender qué cosas no estamos haciendo como corresponden y podamos cambiar. Señor, háblanos, eso es lo más importante. Háblanos esta mañana, amén y amén. Bueno, como usted puede darse cuenta, ya estamos hablando de las relaciones laborales a partir del capítulo 5, el apóstol Pablo, y específicamente el versículo 21, 20 en adelante, le empieza a hablar de cómo el cristiano se relaciona con los demás. Habla primero con su esposa, por eso hay mensaje para la esposa, hay un mensaje para el esposo, pero luego habla de los padres, la otra relación muy importante, y finalmente va a hablar de las relaciones laborales, del trabajo. Todos nosotros de alguna manera tenemos que trabajar, ¿cierto que sí? ¿Sabe? Desde siempre Dios le ha dado a los seres humanos, a los hombres, el privilegio de trabajar. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, el versículo 26 y específicamente el versículo 28, esos dos versículos, usted encuentra que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree. En esa palabra señoree entendemos nosotros el propósito que Dios tenía con el hombre. ¿Cuál era? ¿Hacerlo en el huerto del Edén y que el hombre estuviera ahí durmiendo, rascándose la barriga, haciendo nada? No, pero eso es lo que la gente quiere. Uy, tan chévere Adán, eso no tenía que trabajar. Uy, tan bonito, no, pues, pero no, Adán tenía que trabajar. Él tenía que señorear en las aves de los cielos, en los animales que estaban en la tierra y en los peces que estaban en el mar. Ese señorear habla del trabajo y de la responsabilidad que tenía Adán. En el versículo 28 tú ves una extensión de exactamente lo mismo del Génesis capítulo 1, de ese propósito de Dios. Y es un privilegio el poder trabajar, ¿sabes? Como representantes que nosotros somos de Dios, porque eso es el ser humano. Cuando Dios hizo al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él estaba diciendo a la naturaleza y a la creación: este es como yo, es semejante a mí y es mi representante en la tierra. Como representantes en la tierra tenemos el privilegio de trabajar así como ¿quién trabaja? Dios. Dijo el Señor Jesús: mi Padre trabaja, como yo también ¿qué? Trabajo. Y esas palabras son interesantes porque Dios también tiene una acción, una obra, un trabajo a realizar, y tú y yo lo vemos en el constante
en la constante misericordia y bondad para con nosotros, en que Él provee para nuestra economía, nuestras finanzas, en que Él sostiene el mundo. Nosotros debemos quitarnos ese pensamiento racional, humanista, científico, que dice que el sol sale porque sale. No, el sol sale porque Dios quiere que salga. Amén. No es que la tierra gira porque gira. No, la tierra gira porque Dios quiere que ella gire. Eso tenemos que entenderlo. Y ese es el trabajo de Dios, y lo está haciendo hace mucho tiempo, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo hasta que esto acabe. Y cuando acabe, aún así Él seguirá trabajando, porque dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva, y Dios será el que sustenta todas las cosas. Como representantes de Dios, tú trabajas porque Dios ¿qué? Trabaja. Pero ¿sabes qué cómo ha sido visto el trabajo? Como un castigo. Ya lo he mencionado acá, pero la teología católica considera el trabajo como un castigo. Después de Génesis capítulo 3, entonces dice, usted encuentra entre las maldiciones que recibió la tierra, le dice al hombre: con el sudor de tu frente trabajarás, pero la tierra te producirá ¿qué? Abrojos, cardos y espinos. Y entonces se entendió que el trabajo en ese sentido era un ¿qué? Castigo, pero no, porque en el capítulo 1 nos damos cuenta que es un privilegio para el ser humano trabajar. Lo que pasa es que el pecado hizo que ese trabajo, que era un privilegio, se convirtiera en algo más difícil, que la tierra ahora resistiera nuestros esfuerzos, y entonces la productividad no fuera lo que debiera ser, sino que ahora puede que salga la cosecha súper bien, o se dañó la cosecha. Y entonces para algunos el trabajo es un castigo. ¿Usted ha escuchado la canción del Negrito del Batey? ¿Sí la ha escuchado? Y para algunos eso es un himno. Entonces a mí no me llaman el Negrito del Batey, sino a mí me llaman Miguelito, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajo se lo dejo solo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo, dice la canción. Así dice esa canción. Y muchos, escuchando eso y lo que le digo de la teología católica, están diciendo: trabajar, eso es un castigo. No. Y ahora la interpretación moderna del trabajo, ¿sabe qué dice? Que el trabajo es un medio para esclavizar al hombre. Entonces no solamente es un castigo, sino que es la esclavitud moderna. Estás ahí metido, esclavizado. No podemos negar, no se puede negar de ninguna manera que a lo largo de la historia humana el trabajo se ha sido como un medio para esclavizar a los hombres. Personas inescrupulosas han aprovechado de su poder, de su influencia, para tener a otros subyugados. Sí, no lo podemos negar, pero tenemos que sostener que el trabajo es un privilegio. Amén. Dígale al que está a su lado: el trabajo es un privilegio. Así que mañana madrugue a trabajar, dígale. ¿Sabe cuál es uno de los ideales del hombre? No trabajar. ¿Por qué cree que la lotería, el baloto, vende harto? Porque el sueño de una persona es volverse rica sin tener que trabajar. Uy, yo compro un boletico de esos que sea el número de la suerte, uy, eso lo rezan y no sé qué, y que me caiga y nunca más vuelvo a trabajar. Ese es el anhelo de todos. Ese es el deseo. Algunos sí aman el trabajo, les gusta, pero si hablamos en términos generales, el trabajo es una cosa que no se desea, que ¡ay, qué tortura esto! No es. Pero bueno, hoy vamos a hablar del trabajo, y quería, antes de pasar a estudiar los versículos que leímos, establecer esta verdad de la palabra de Dios, que el trabajo es un privilegio. El trabajo ha sido dado para nosotros como un don, un privilegio que tenemos al ser representantes de Dios en la tierra. Amén. Pero entonces, si el trabajo es un privilegio, ¿cómo debemos trabajar? ¿Cómo debe trabajar un cristiano? Y eso es lo que se propone ahora Pablo en el capítulo 6 de Efesios, y es lo que vamos a estudiar. ¿Cómo es que un cristiano trabaja? Y quiero que te fijes en tres cosas. Vamos a hablar primero de los empleados, luego vamos a hablar de la ética del trabajador, y finalmente vamos a hablar de los jefes, porque aquí se habla a los dos personajes, tanto empleados como jefes. Y dice así el versículo 5, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a quién. Quiero que se fije en algunos detalles de este versículo.
necesitamos prestarle mucha atención porque es importante. Primero que todo dice siervos. La palabra en el idioma original dice es esclavos. Un siervo hace 2000 años era un esclavo. Claro que también habían personas libres que podían trabajar y se llamaba el siervo, el sirviente, ¿sí? Pero en términos generales ellos eran ¿qué? Esclavos, esclavos. Y a ellos es que les está hablando Pablo. Ahora cuando tú lees que es a un esclavo el que le está hablando Pablo, tienes que leer lo que dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Como a quién? El discurso moderno dice que si usted es un esclavo no tiene que servir a su amo tirano, y menos como a Cristo. En cambio aquí Pablo está diciendo: esclavos, obedezcan ¿como a quién? Como a Cristo. Eso es el primer detalle que quiero que tú le prestes mucha atención a este versículo. Pablo está hablando a gente que no tiene los derechos laborales como los tenemos nosotros. Hoy día, aunque se cometen abusos, tú tienes unos derechos laborales. Dice la ley del Código del Trabajador que los derechos del trabajador son irrenunciables, no se pueden renunciar. Aunque usted firme un contrato que diga que renuncia a las pensiones o no sé qué, usted va y demanda y eso es irrenunciable, así usted lo haya firmado. Escuche eso. Hoy día usted tiene unas garantías laborales. Hace 2000 años, no, ¿qué garantías laborales? Y Pablo le está diciendo a ellos: obedezcan. ¿Como quién? Como a Cristo. Quiero que primero se fije en ese pequeño detalle. Nosotros a veces somos demasiado susceptibles, y perdónenme ser un poco más estricto en esto, demasiado llorones. Porque hoy que tenemos garantías laborales, mire, en el Imperio Romano no había un sindicato, porque donde hubiera un sindicato le mandaban el soldado, todos esos, y se acababa ese sindicato a la fuerza. Pero hoy por ley es permitido que tú hagas parte de una agremiación de trabajadores que velen por cuidar tus derechos. Y cuando leemos estos versículos, ahorita que vamos a ir desarrollándolos, nos parece muy agresivo. Venga, es que eso es, no, espere, es que eso es muy violento. ¿Cómo está diciendo eso? La palabra de Dios, ese Pablo estaba como raro, porque esto es demasiado fuerte, aunque nosotros tenemos derechos. Hoy tú tienes derechos. Eso es lo primero que quiero que te fijes. Se le está hablando a un grupo de personas que son ¿qué? Esclavos, siervos. Claro, habían también unos libres que trabajaban, empleados como nosotros, pero en términos general eran ¿qué? Sirvientes, esclavos. Ahora, quiero que te fijes en otra cosa muy importante en este versículo 5, y es precisamente las palabras que utiliza. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Y quiero que usted piense esas palabras con temor y temblor, generalmente ¿para quién o en qué contexto se usan? ¿Cuándo usted encuentra en la Biblia que se dice con temor y temblor? Cuando hay que temer ¿a quién? Pero aquí no está hablando de Dios, se está hablando ¿de qué? De un amo terrenal, del jefe. Mire, este detalle es tan importante y no lo podemos pasar por alto, porque Pablo intencionalmente está usando palabras que se usan para Dios. Obedece a Dios con temor y temblor. Cuida tu salvación con temor y temblor, dice la Escritura. Ahora las está refiriendo ¿a quién? A un amo. Y Pablo intencionalmente usa esto porque él está colocando el trabajo de un cristiano en una categoría teológica, en un nivel más alto que cualquier otra cosa. Y debo decirte lo siguiente en este punto: como cristianos, nosotros necesitamos entender que mis relaciones familiares, laborales, están todas determinadas por mi relación con Dios. ¿Por qué Pablo usa esos términos que son para Dios y ahora hay que con temor y temblor a la jefe? O sea, Pablo es esclavista, parece, porque está diciendo que hay que obedecer al amo con temor y temblor.
Pablo está, si usted lo mira superficialmente, Pablo está propendiendo por tener esclavos que obedecen más fácil, que se acabe precisamente el deseo de emancipación, de libertad, y por el contrario que ellos sean empleados que obedecen sin chistar ni una palabra, porque además le coloquéis que como a Cristo. Pero no es eso lo que está sucediendo acá. Pablo lo que está estableciendo es que mis relaciones, por eso él habló de la relación del esposo con la esposa, de la esposa con el esposo, mis relaciones como padre con los hijos, de hijos con los padres, y ahora mis relaciones laborales como empleado o como jefe, como patrón, están todas determinadas por mi fe. Lo que tú crees determina tu comportamiento y tu conducta y tu ética en el trabajo. Como padre, como esposo, como esposa, como hijo. De ninguna manera esto está desligado. Por eso es que Pablo coloca en semejante nivel el ser un empleado. Lo está colocando en un nivel altísimo, que si tú trabajas debe ser como para ¿quién? Como para Cristo. Fíjese en esos pequeños detalles. Ahora, si entendemos entonces que Pablo no está propendiendo por la esclavitud, sino que por el contrario, él está colocando el trabajo del cristiano a un nivel espiritual altísimo. ¿Qué es lo que dice Dios entonces? ¿Cómo debe trabajar el cristiano? ¿Qué es lo que dice Dios? Miremos el versículo. Dice ahí: siervos, primera cosa, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Segunda cosa, con sencillez de vuestro corazón. Tercer cosa, ¿como a quién? Como a Cristo. Fíjate, tres cosas es las que tiene que hacer el empleado en primera instancia cuando entiende que su trabajo refleja la relación que él tiene con Dios. Primero debe ¿qué? Obedecer, y obedecer con temor y temblor. Hermano, usted debe saber que en último término a usted se le paga para que haga algo de cierta manera y en un tiempo determinado. Lo vuelvo a repetir para que esté claro. A usted lo contratan para que haga una tarea de cierta manera y que además la haga en cierto tiempo. Nosotros no podemos pretender que se nos pague por no hacer nada. Usted no puede pretender que se le pague porque vaya y barra, pero usted barre como barre en su casa. No, usted barre aquí como el jefe dice que se debe barrer, y además debe hacerlo en tanto tiempo. No, es que yo en mi casa para barrer me demoro 8 horas, porque así me queda la casa bien. Muy bien, qué chévere que es su casa, allá no le pagan, aquí sí le pago, así que tiene que estar en tanto tiempo. Y esa es la primera cosa que quiero que tú entiendas. Un trabajador, tú debes entender que se te paga por hacer una cosa de cierta manera y en cierto tiempo determinado. Si no haces eso, no estás obedeciendo a tus jefes. Porque ya no es como antes, que el jefe lo podía poner, el amo lo podía mandar a hacer quién sabe qué cantidad de cosas raras y extrañas. No, acá simplemente es: usted está contratado para lavar platos. Usted va a lavar los platos todo el santo día, pero debe lavarlos rápido porque debe salir la loza para los siguientes clientes, y debe hacerlo de esta manera. Se hace así, se utiliza tal producto, se utiliza tal esponjilla, usted los deja en tal lugar, los mete aquí. A usted le pagan por eso. Si tú no lo haces, no estás trabajando como un cristiano. Eso es. Oye, es que si el jefe de personal te dice: necesito que hagas esto, esto, esto y aquello, tú entiendes, me lo está diciendo porque para eso me contrataron. Entonces, ¿qué debes decir? ¿Qué se dice? ¿Por qué? ¿Usted qué se cree? ¿Sí se dice eso? No. ¿Se dice, sí, señor? Ese es el trabajador. Eso es lo que está diciendo ahí. Por eso dice con temor y temblor. A usted le pagan para hacer lo que tiene que hacer en el tiempo determinado y como le dicen que lo tiene que hacer, no como se le ocurre que debe hacerlo. ¿Sí estoy siendo claro? Pero además dice el versículo: con sencillez de vuestro corazón. Otras traducciones tienen la palabra sinceridad. Está hablando de la actitud del corazón. Y aquí ya la cosa se pone un poco más complicada, y la manera en que se debe obedecer a Cristo
es con todo el corazón. Escucha esto, de nada sirve que tú vengas a la iglesia, levantes las manos si no lo haces de corazón. Es mejor que no levantes las manos. Amén. Y así como para Cristo yo no puedo ser hipócrita y falso, sino que debo ser sincero, una sola pieza, de la misma manera debe ser tu obediencia para con el jefe. Si te dicen que haces esto y que hagas esto y que lo debes hacer en tal tiempo determinado, tú no dices sí señor, pero porque me toca, porque es que si fuera rico no le haría caso a usted. No, así no. Es porque sí señor, y lo hace además como corresponde. Bien hecho. Claro que sí. Para eso estoy. ¿Sí me explico? Y es que no es fácil, ¿no? No es fácil porque uno tiene ideas. A uno le parece que uno tiene mejores ideas que el jefe. Y que el jefe, que a veces uno piensa que el jefe es como bruto, ¿no? Ese jefe no sabe. Entonces como que yo tengo mejores ideas que mi jefe. Y cuando se impone el jefe, le dice, no señor, le estoy diciendo que lo haga de esa manera. Pues ahí mando. No, eso no es. Debe ser con sinceridad de corazón. Si tú obedeces a lo que te están mandando, debe ser con toda la actitud de tu corazón, correctamente. Y la tercera cosa que dice Pablo es como a quién, como obedeces a Cristo. Así como tú le obedeces a Cristo, porque mire, usted no le va a poner un pero a Cristo, ¿o sí? Imagínese que Cristo es su jefe y usted está lavando platos y se aparece el Señor Jesús al lado, lava el plato bien, te está quedando mal. ¿Usted qué le dice? A ver, Señor, a ver, ¿tú no sabes tanto tiempo aquí lavando? ¿Sí? ¿Usted le diría así? No, sí, Señor. Se pone usted, espere, toca lavarlo bien porque es el Señor. Que se apareciera con toda su resplandor, su gloria, con todo el millar de ángeles que pueden estar detrás de usted. No le dice que no. Sí, claro, sí, Señor. Cada vez que usted ve a ese jefe, a su jefe, que le está diciendo cómo hacer las cosas, tiene que pensar en eso. O sea, ¿cuántos han tenido jefes difíciles? Levante la mano. Ahí ahora. Y hay jefes que son difíciles de tener contentos, ¿cierto? Y usted dice, pero es que si hago, malo. Si no hago, malo. ¿Y entonces qué hago? Malo también. No. Terrible. Pero cuando te encuentres con esos jefes, tú puedes tener unas reacciones. No quiero hacer caso. O simplemente escoger hablar mal de él. Ay, ese jefe, es que no sé qué, pasta pobre deberá ser, porque por eso es que es así montador. Usted puede decir una cantidad de cosas, pero debes pensar en quién, en Cristo, porque debes entender que tu trabajo refleja tu fe. La manera en que tú trabajas refleja lo que crees. Debes entender que no puedes desligar de ninguna manera las acciones que haces como trabajador. Entonces, si tú obedeces a Cristo, obedeces a ese jefe, aunque sea cansón, y aprendes a hacerlo de buena gana, de buena actitud. Amén. Hasta ahí uno podía ya terminar aquí el mensaje, ¿no? Pero no he terminado. Quiero que te fijes en la segunda cosa, en la ética del trabajador. Primero, hay unas normas para el empleado. Obedezca con temor y temblor como a Cristo, pero hay una ética. Y Pablo se extiende en esto. Y mira lo que dice el versículo 6, 7 y 8. Y dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y quiero que se fije usted en 5 cositas acá de la ética del trabajador. Primero, debes trabajar con responsabilidad. Es necesario trabajar con responsabilidad. Dice ahí el versículo, no sirviendo al ojo. ¿Usted ha escuchado el dicho que dice que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta? Y hay gente que trabaja así, ¿no? Si está el patrón, juiciositos, eso se ve que hacen aseo, que hacen oficio. Ese trabaja, no, este es excelente. Pero se va el jefe y, menos mal se fue, ahora sí podemos descansar. ¿Qué vamos a hacer? Aprovechemos el tiempo para charlar, para mirar. El celular está prohibido en la empresa y entonces cuando el jefe está, no se mira. Pero cuando se va el jefe, hay gente que trabaja así. Hay gente que trabaja solo porque lo ven, solo porque el patrón está encima.
Tú necesitas trabajar con responsabilidad. No debes necesitar a alguien que esté encima tuyo. En IBAC Central tenemos un valor. Uno de nuestros valores es autonomía. ¿Sabes qué implica la autonomía? Que tú no necesitas que alguien esté encima tuyo para decirte lo que debes hacer. No necesitas que alguien esté encima tuyo para decir que lo debes hacer bien. Tú mismo te colocas los estándares de excelencia, de calidad, de cumplimiento y de responsabilidad sin que esté alguien encima diciéndote las cosas. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Lo digo que ha pasado en la iglesia. Se me han quejado, o me han hablado más bien, muchos de los líderes que tienen a cargo personas, me han dicho, les he dicho yo, mire, hay que decir esto y hay que hacer esto y hay que, dígalo usted. No, pastor, acompáñeme usted. Pero usted es el líder, dígales. No, pastor, es que si no lo dice usted, eso como que no le creen a uno. Me han dicho. A ti no te puede pasar eso en el trabajo. Tú debes trabajar, te esté mirando el jefe o no te esté mirando. Es más, cuando él no esté, es cuando más excelente debe ser. Amén. Entonces el primer punto es trabajar ¿con qué? Con responsabilidad. En segundo lugar, sin hipocresía. Mira lo que dice el versículo: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Y cuando decimos sin hipocresía, cuando el apóstol Pablo está hablando de gente que sirve mientras los están viendo para agradar a los hombres, es que hay gente que trabaja y hace las cosas bien para obtener un beneficio. No hacen las cosas bien porque toca hacerlas bien sin esperar el beneficio, sino que ellos están, llegó el jefe, ahora sí voy a hacer. Esa gente es de la que le quita el trabajo a usted. Esa gente es de la que usted hace algo bueno y ellos dicen, no, se nos ocurrió. Es más ladrones todavía, se me ocurrió a mí. ¿Usted conoce a gente así? Hay gente así, uy, terrible, ¿no? Esos dan piedra, Dios los bendiga. Pero mira, hay gente que es así. Usted se va a encontrar en el trabajo gente que es así, gente que sirve al ojo y que están buscando agradar a su jefe. Entonces ellos le van a robar a usted el crédito. Ellos van a buscar las mil y una maneras para siempre estar delante de su jefe como los súper buenos trabajadores, pero en realidad son mediocres porque hacen las cosas esperando obtener algo. Tú no puedes trabajar de esa manera. La palabra que utiliza Pablo acá, de servir al ojo, implica que esto es como un sistema, un estándar, y la gente trabaja así. La gente trabaja pensando en que no, hay que trabajar, pero yo tengo que buscar que mi jefe se dé cuenta que lo estoy haciendo bien para que me haga un ascenso. Yo tengo que trabajar bien para que los demás se den cuenta y me gane más dinero. La gente está pensando trabajar de esa manera. Lo hacen con hipocresía, no hacen las cosas bien porque es justo, porque es lo correcto, porque me están pagando para esto. No, las hacen bien porque necesitan ser reconocidos, porque están buscando algo más. Tú no debes trabajar así. Amén. Tú haces las cosas bien porque ¿qué? Porque toca hacerlas. Tú haces las cosas bien porque ya me están pagando por hacerlo, así que tengo que hacerlo ¿qué? Bien, bien. No puedo de ninguna manera robar a mi jefe. ¿Cómo robas tú a tu jefe? Cuando te pagan el salario completo, pero tú no haces el trabajo correcto. Ahí lo estás robando. Tercera cosa, debe ser para Dios, y dice el versículo aquí, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad ¿de quién? De Dios. Hermano, nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios. Esto implica que Dios quiere que nosotros trabajemos con responsabilidad, con honestidad, que lo hagamos como corresponde. Eso es hacer la voluntad de Dios. Y entonces, un buen trabajador, un trabajador cristiano, un hombre que ha nacido de nuevo, hace las cosas que le colocan bien. Amén. Miren, no interesa el trabajo que sea. No interesa el trabajo que sea. Si es usted un mesero, usted es el mejor ¿qué? Usted es el que mejor atiende. Si usted maneja un Transmilenio, ¿usted qué hace? Que no le griten, hola, no lleva vacas. Que no le griten eso. Si usted es el operario de una máquina, ¿usted qué hace? Pues la opera bien, cosa que su jefe dice, a este señor lo voy a encargar de que maneje esa máquina porque es que no me la daña y además lo que hace lo hace bien y hasta le sobra tiempo.
Porque es que hay unos que hacen bien las cosas pero se tiran todo, no, terrible. No, usted no. Yo no sé cuál es la responsabilidad que tú tengas en el trabajo, pero necesitas hacerla ¿qué? Bien. Siempre debes estar evaluando qué estoy haciendo mal, porque necesito hacerlo mejor. Porque ¿es para quién? Es para Dios. Filipenses dice, haced todo como para quién, como para Dios. Entonces mi ética laboral implica que soy excelente. Lo que hago, lo hago. Que vengan a revisar, que revisen que lo que yo hago, lo hago ¿qué? Bien. No vaya a ser usted uno de esos constructores que hacen una casa y después van a mirar y le ponen la plomada y no, eso queda un ángulo ahí, un triángulo. Diga, pero este muro, ¿cómo fue que lo levantaron? No sea usted uno de esos trabajadores que lo contratan y le pagan para que haga el mantenimiento de una máquina y después tienen que pedir la garantía 20 veces porque la máquina nunca quedó bien arreglada. Hay unos que dicen, es que no hay que dejarlo bien arreglado para tener más trabajito. ¡No haga eso! Si usted es mecánico de un carro y se lo llevan a arreglar, usted revisa aquella cosa que por lo cual se lo mandaron a arreglar. Pero además dice, hagamos una revisión general porque yo no puedo mandar al cliente con algo que después pueda ser un peligro para él. Y usted revisa todo. Ética, ¿es para quién? Para Dios. Seguimos, una cuarta cosa, dice ahí el versículo 7, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Y es que Pablo está reforzando como a Cristo, como a Dios, como al Señor. Todo está colocando, usted trabaja es para Cristo, usted trabaja es para Dios, usted obedece como al Señor. Está enfatizando fuertemente esto. Y entonces la cuarta cosa es con buena actitud, hermano. Usted no puede servir de mala gana. Dígame. Pero es que me pagan poquito. Igual. Amén. Imagínese el esclavo. Ese era peor. Entonces usted dice, bueno, estoy mejor que el esclavo. Debe ser con buena ¿qué? Actitud. Tengo que hacer las cosas de la manera correcta y con la actitud correcta. Qué feo. Mira, a mí yo he aprendido algo con mi esposa. A mi esposa no le gusta, y es feo en realidad, no le gusta cuando las personas atienden mal. Cuando uno va a un restaurante o a un almacén a comprar una camiseta y de repente usted dice, me muestra la camiseta, mírela ahí. Usted inmediatamente dice, voy a otra tienda. Mi esposa dice, este no quiere trabajar. Y es verdad, ¿cierto? Y si a usted lo atienden bien, usted hasta propina quiere dar porque se siente como, uy, mire, es que este me atendió tan bien. Pero cuando se encuentra uno de esos, usted es que, uy, este negocio, ni será el dueño. ¿Sí? Usted piensa así. Todo debe ser con buena ¿qué? Actitud. Yo recuerdo, mi esposa en un tiempo trabajó, antes de casarnos, ella trabajaba vendiendo pijamas. Y yo la acompañaba, yo era el guachimán de esa tienda. Cuidaba a la empleada y pues de uno de los productos de la empresa. Entonces yo iba y le montaba guardia a mi esposa. Entonces hay que cuidarlo de uno, hermano. Y entonces yo recuerdo que yo veía cómo ella atendía a los clientes y, hermano, yo decía, mi esposa. Entonces yo le decía a ella, ¿y tú por qué haces todo eso? Porque llega una persona a pedir una pijama. Y entonces ella le mostraba la pijama y se la mostraba. Eso estaban dobladitas y ella la sacaba de la bolsa, las mostraba y no sé qué. Y la otra, y le mostraba la otra, y así 5 o 6 pijamas. Y después, bueno, gracias, vuelvo otro día. Yo decía, esta señora. Y yo después, oiga, y yo le ayudaba a doblar las pijamas. Yo decía, no, qué cosa, qué jartera. ¿Y sabe qué era lo peor? Escuche, lo peor era que las pijamas estaban todas exhibidas. Entonces yo le decía a mi esposa, a mí me parece que es mejor para agilizar el trabajo, que quiero una pijama, mírelas ahí. ¿Cuál quiere? Mírela, esta. Pero mi esposa me decía, no, es que cuando la persona la toca y cuando la puede mirar y cuando se siente bien atendida, hasta por eso compra. Gracias a Dios ella vende, yo no, porque yo no tendría esa paciencia. Pero eso es lo que hace un buen trabajador, lo hace con buena ¿qué? Actitud. ¿Qué tal usted? Me muestra la pijama, pero ¿va a comprar? Le saco otras y compra. Mejor dicho,
casemos de una vez. Coloque aquí, usted no puede trabajar así. No, usted necesita hacerlo de esa manera, con buena actitud. Amén. Y eso en todas las cosas que tú hagas. Si te contrataron a lavar platos, debes hacerlo con buena actitud. Si te contrataron a ser mesero, debes hacerlo con buena. Si eres el mecánico, con buena actitud. Si eres el operario de la máquina, con buena actitud. Que si esa máquina hablara, diría: qué buen trabajador, cómo me trata de bien. De verdad, así debe ser, hermano, así debe ser. Y en quinto lugar, esperando la promesa ¿de quién? De Dios. Mira lo que dice el versículo, ahí dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciera, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y entonces, si tú haces las cosas bien, eso recibirás ¿de quién? De Dios. Si tú haces las cosas de la manera correcta, eso recibirás ¿de quién? Y eso es una promesa que está aquí en este versículo. Si tú quieres que Dios te bendiga, pues entonces es un buen trabajador, porque eso recibirás ¿de quién? De Él. Hay un dicho popular que dice: al que bien hace, bien le va. Y aquí está el versículo que puede sustentar ese versículo. Si tú eres un buen trabajador, vas a recibir eso ¿de quién? De Dios, hermano, de Dios. Pero no hemos terminado. En tercer lugar, quiero que hablemos de los jefes. Los jefes también necesitan aprender algunas cosas. Hablamos de los empleados, de la ética en el trabajo, y ahora vamos a hablar ¿de quiénes? De los jefes. Y dice el versículo 9: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Todo lo anterior. El jefe también debe trabajar con responsabilidad, con honestidad, sin hipocresía. Debe ser jefe para Dios, debe hacerlo con buena actitud. Lo mismo cae ¿para quién? Para el jefe. Porque qué terrible es tener un jefe malacaroso, ¿cierto? Terrible que es tener un jefe que hable mal, que a cada rato se la pase regañando. Así que si tú eres jefe, si tienes el privilegio de tener personas a tu cargo, debes trabajar de la misma manera, con buena actitud, con responsabilidad, sin hipocresía. Es decir palabras de este corte no deben salir nunca de tus labios. Bueno, yo sé que ustedes son buenos empleados, y por dentro diciendo: partida de flojos, es que los echaba a todos, pero como no hay más. Usted no puede decir así, no puede decir mentiras que no cree. Amén. Si usted les dice a ellos son buenos empleados, es porque realmente son ¿qué? Son buenos empleados. No diga cosas que usted mismo no cree, porque eso es ser hipócrita, no corresponde. Si tú tienes ese privilegio, entonces debes hacer las cosas de la misma manera. Hay una ética para tu trabajo como jefe. Pero hay unas recomendaciones especiales para los jefes, y quiero que nos enfoquemos en ellas. Dice: haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Hermano, no amenace. El jefe, o sea, le ha pasado, hay unos jefes que son y entonces eso es: pero si no hace lo hecho, ya sabe, ¿no? O le dicen a usted: ahí tengo una fila como de 20 que están esperando el trabajo. ¿Sí le han dicho? Dan ganas, pues vaya, consígalos y ya. Pero usted, como sabe que tiene deudas, bueno, terrible, ¿cierto? Esa amenazadera. Que vayan buscando, porque si no les sirve esto que están haciendo. Pero el jefe no debe ¿qué? Amenazar. ¿Y entonces qué debe hacer el jefe? ¿Se debe aguantar todo? No, escúchenme. El jefe, en lugar de amenazar, debe exigir lo justo, lo que está pagando. ¿Para qué estoy pagando? Usted debe establecer cuáles son los estándares del trabajo que debe hacer el empleado, y si se incumplen, tome una decisión sin humillar a la persona. No implica que usted ahora tiene que aguantarse a todos los malos empleados. No. Simplemente implica que usted no amenaza, exige, y si se da cuenta que no se cumplen los estándares, sin humillar: necesito que dejes el cargo porque no puedes cumplir con las exigencias que requieren. Amén. Así es. Sin humillar. De la amenaza es fácil pasarse a la humillación. Hay un pasito nomás, medio pasito, un dedito, y ya.
Y el que amenaza fácilmente se convierte en una persona que humilla. ¿Y cuántos jefes, dueños de empresa hacen eso con sus empleados? Se vuelven humillativos. Un cristiano no puede hacer así. Y si tú eres un jefe, si tú eres un jefe de personal, si tienes una empresa, si tienes empleados a tu cargo, debes tratarlos como corresponde, como personas dignas. Mira lo que dice el versículo: porque el Señor, dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en ¿dónde? Y que no hace acepción de personas. Así que para Dios no hay jefe ni empleado, todos son iguales. Para Dios no hay ninguno más importante. Así que pilas. Por eso el jefe, aunque tiene la responsabilidad y tiene el privilegio de tener personas a su cargo, de ninguna manera puede creerse más importante y por lo tanto humillar a las personas. No. No. Y así como al siervo se le exige que sirva como a Dios, al jefe también se le pide lo mismo. ¿Y cómo sirve un jefe? ¿Cómo sirve? Pague bien. Escuche, pague bien. Amén. Porque cuando hay necesidad, usted puede pagar mal. Porque cuando la gente tiene hambre, se aguanta lo que quiera. Pague bien. Pague bien. Pague a tiempo. Qué maña tan horrible esos jefes o empresas que llegó la quincena, el 30, ¿no? Y usted tiene deudas. Y además usted trabaja para recibir, ¿no? Uno no trabaja ahí porque, bueno, me paga cuotas, ¿no? Pero hay unos que empiezan, ay, espere, que es que no, unas cosas, no, usted entiende, no, pero yo le pago, y le empiezan a correr la quincena. Y el 2, el 3, el 5, el 10, a veces llega el 15 y atrasada la anterior y espere, no, espere, bueno, no. Si usted es jefe, pague a tiempo. Si dijo el 15, el 15. Si dijo el al día, le paga ¿cuándo? Al día. Y pague bien. Amén. Pague bien. Sea justo. No tiene usted por qué robarse las pensiones o las cesantías o eso porque dicen, no, es que eso es muy caro y ese ladrón, ese gobierno ladrón. No, usted páguelo, punto. Es lo que corresponde. Como cristiano eso es. Que digan, yo no me voy a trabajar de esta empresa nunca porque es que aquí me pagan bien. Estoy chévere y mis jefes, pues claro, aquí hay que exigir, aquí se exige, pero nunca uno se siente mal. Eso es lo que deben sentir de ti, si eres jefe. Eso es. Amén. Así es como nosotros debemos relacionarnos con el trabajo. Y quiero hacerle algunas preguntitas para que reflexiones. ¿Has dejado de ser excelente en tu trabajo porque estás dejando de ver a Cristo como el jefe? Más bien estás viendo las personas. ¿Has dejado de hacer lo que tienes que hacer porque te llenaste de argumentos y motivos erróneos? Porque estás viendo a la persona. Ay, pastor, pero es que si usted conociera a esa persona no se parece a Cristo sino más al diablo. No, ¿quién le va a hacer caso así? Usted me dirá, puede decir eso, pero no. ¿Sabes qué dice Primera de Pedro? Ese versículo es importantísimo. Dice, criados, estad sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cómo así? Sí, a ellos también. Hay que, ya, sujétese y respételos a los que son canzones. Y si no, pues cambie de trabajo. No, pastor, es que está difícil. Entonces, no hable mal de su jefe, porque Dios lo usa a él para bendecirlo a usted, para que tenga trabajo. No hable mal de su jefe. No se permita tener ese corrillo con los empleados. No, es que este sí ricachón tenía que ser. No, es que eso no le cuesta nada. Es que eso es como quitarle un pelo a un gato. Es que, no, ¿para qué habla de eso? Usted está siendo bendecido por esa persona que lo está teniendo ahí en su empresa. Así que no hable mal. Amén. No hable mal. No hacemos eso. Pero también tengo que llevarte a pensar, ¿tú crees que el trabajo es un castigo? ¿Una maldición? Sí, es una bendición. Pero hay algunos que trabajan como si el trabajo fuera un castigo, una maldición, una tortura, una muerte lenta, una tortura china. Lenta, me va matando. No. Eres jefe, ¿cómo estás tratando a tus empleados?
¿Eres un jefe que amenaza constantemente? ¿Eres un jefe que está humillando a los empleados? Es que me hacen caso a mí, si no yo sé, aquí llamo al personal y los voy echando a todos. ¿Eres uno de esos? Así no es. En nuestro trabajo también reflejamos a Cristo, amén. Póngase en pie, por favor, hermano. Aleluya. La palabra de Dios nos pega nuestras buenas exhortadas, ¿cierto que sí? Porque nos coloca precisamente en las cosas que, ¡ay! ¿Cómo así que eso dice la Biblia? ¿La Biblia dice eso del trabajo? No, que pues sí, la Biblia habla así. Y si somos cristianos, verdaderos hijos de Dios, reflejamos eso, amén. Así que yo te quiero animar a que cambies tu actitud frente al trabajo, cambies tu actitud y tu corazón frente a los jefes que tienes, o cambies tu corazón como patrón, dueño de empresa. No, así no puedo ser, tengo que pagar bien a mis empleados, quiero que ellos estén bien y no se vayan. ¿Sabía usted que cambiar de empleados, eso es también malo para el negocio? ¿Eso es malo? Eso no es correcto. Así que usted tiene que tener a los buenos empleados ahí contentos. Págueles bien, págueles bien, y va a ver cómo Dios lo bendice, amén. Porque las buenas cosas que tú haces, Dios las hará por ti. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas cosas que a veces nos imaginamos que nada tienen que ver con la fe, pero sí tienen que ver. Gracias, Padre Celestial, por esto. Gracias por hablarnos de nuestras relaciones laborales como empleados o como jefes. Y te pido que nos ayudes a cambiar nuestro corazón, nuestras actitudes erróneas, cambiarlas, cambiar nuestras malas prácticas de ser flojos en el trabajo, de no hacer las cosas con diligencia. Perdónanos, Señor, por favor, te lo pido, perdónanos. Y ayúdanos a dar ejemplo, a recordar que trabajamos no para el hombre, trabajamos para ti, Señor. Y te estamos representando a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.